8 de cada 10 personas sufrirá dolor de espalda en algún momento de su vida. Esos son muchos millones de personas. Exactamente. Y aunque sean tantos millones, solamente existen 4 formas por las cuales tu espalda puede doler. Y en el vídeo de hoy lo que quiero hacer es explicarte cada una de esas formas y decirte cómo puedes trabajar para solucionar cada una de ellas. Pero Antonio, en el título no pone que son solamente 3 formas. Efectivamente, son solamente 3 formas, pero es que realmente sobre una de ellas no podemos hacer nada nosotros como entrenadores. Aunque con las otras 3 sí que podemos hacer, y mucho, como lo hacemos en el programa Cuerpo sin Dolor, un programa con el que ayudamos a personas a vivir sin dolor de espalda. Te dejo toda la información del mismo en el enlace que tienes en la descripción del vídeo. Vamos a ver cuáles son esas 4 formas por las cuales tu espalda puede doler. Vamos con la opción número 1, y es con la opción con la que realmente el ejercicio quizás no te pueda ayudar directamente. Y es que puedes sufrir alguna enfermedad que provoque de forma secundaria dolor en toda la espalda. ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo de enfermedades? A tener algún tumor en la columna, a fibromialgia, a endometriosis, a cualquier otra alteración donde directamente el ejercicio puede ayudarte a llevarlo lo mejor posible, pero no va a incidir directamente sobre el dolor que sientes en tu espalda. ¿Cómo solucionamos esto? Pues realmente es muy sencillo. Hay que ir al médico, te tienen que hacer un diagnóstico, tienen que ver qué está ocurriendo y a partir de ahí elaborar un plan para ayudarte lo más rápido posible. Vamos con las que el ejercicio sí que puede incidir directamente. Forma número 2. Sufrir un traumatismo, accidente o un golpe de gran magnitud que provoque la rotura de alguna de las partes de tu columna. Y es que quizás puedes asociar tu dolor de espalda a un accidente de tráfico que sufriste hace 5 años, a una caída que tuviste esquiando hace 2 inviernos o algún golpe brusco que te diste en el trabajo hace unos cuantos meses. Y como te muestro en la imagen que ves por aquí, realmente esto es lo que está ocurriendo. La carga que se ha aplicado sobre tu cuerpo supera ese margen de seguridad y por lo tanto provoca la rotura en los tejidos. Vamos, para que me entiendas, que de un accidente se te ha roto algo por dentro. Y es que cuando esto ocurre es normal plantear 3 posibles situaciones o 3 pasos que tienes que seguir. Punto número 1, quizás sea necesaria una cirugía para arreglar lo que ese golpe o accidente ha provocado. Paso número 2, reposo absoluto. Si el accidente ha sido muy grave, seguramente necesitas reposo de varios días, semanas o incluso algún mes para que todo aquello que ha sufrido daños pueda recuperarse lo más rápido posible. Y el paso número 3 sería un programa de refuerzo de ejercicios básico para poder volver a hacer las cosas que tú hacías en tu día a día lo más rápido posible. Quiero que te quede claro que el cuerpo tiene una capacidad de recuperación brutal y es muy normal que tú puedas volver a llevar una vida con total normalidad lo más rápido posible. Ahora bien, esto va a depender del tipo de recuperación que sigas y va a depender también de la gravedad de ese accidente. Hombre, si te has caído desde un 5.º piso o has tenido un accidente de tráfico por la autovía donde incluso tu vida ha estado en peligro, quizás te queden algunas secuelas, pero si haces las cosas bien vas a poder recuperarte lo más rápido posible. Ahora bien, ¿qué tipo de ejercicios deberías de incluir en tu recuperación si tu dolor de espalda viene por esta situación que estamos describiendo? Deberías introducir ejercicios que te ayuden a mejorar la estabilidad de tu core o núcleo del cuerpo, como los que te enseño por aquí por este vídeo. En ambos ejercicios lo que estamos haciendo es trabajar para que la columna vuelva a recibir esa estabilidad con la cual debería de funcionar para que el dolor vaya disminuyéndose poco a poco. Además, también debería de incluir ejercicios de refuerzo para que toda la musculatura de la espalda pueda proteger de nuevo a esa articulación. Aquí te dejo también 2 ejercicios que vas a poder ver para tener simplemente ejemplos. Existen muchos más y estos son simplemente opciones que nosotros utilizamos día a día. Y en un tercer lugar, lo que tendrías que hacer es poco a poco ir introduciendo ejercicios que sean más normales, no tan específicos, que incluyan algún tipo de impacto, que sean suavecitos, pero que poco a poco te ayuden a tener una transferencia un poquito más real de lo que haces en tu día a día. Estarás viendo 2 ejemplos también, puedes incluir mini saltos hacia un step, puedes incluir un refuerzo un poquito más general, pero eso debe de estar sí o sí para que tú puedas volver a hacer tu día a día lo más normal. Ahora bien, quizás puedas tener dolor en tu espalda, pero no haber sufrido nunca ningún tipo de traumatismo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aquí nos encontramos con la tercera forma por la que tu espalda puede doler, y es hacer movimientos repetidos miles y miles de veces. Y es que es verdad, día a día recibo decenas de mensajes de personas que me preguntan por qué les puede doler la espalda, no entienden qué es lo que ocurre cuando pasan todo el día sentados trabajando. Aunque ese punto lo veremos un poquito más adelante. Sin embargo, hay otras personas que me dicen que trabajan en una fábrica, en una cadena de montaje, en el campo, que tienen trabajos un poquito más físicos,
y que no entienden que aunque no sea un trabajo muy duro, les duele tanto la espalda. Y claro, yo les digo lo siguiente, la respuesta está en esta imagen que estás viendo aquí. Y es que los movimientos repetitivos con el paso del tiempo, y si no se hace nada para contrarrestar un poquito ese tipo de acciones, pueden provocar daños en tus músculos, en tus ligamentos, en tus tendones o en tus articulaciones. Y eso, a la larga, es lo que provoca dolor. Como estás viendo en la imagen, esos esfuerzos repetidos a lo largo del tiempo van desgastando a tus tejidos, van haciendo que disminuya ese margen de tolerancia hasta que llega un día que un esfuerzo en un momento concreto provoca esa rotura o ese aumento del dolor. Piénsalo, ¿no te ha ocurrido alguna vez que recogiendo hojas en el jardín de tu casa te has quedado enganchado? O por ejemplo que una mañana te vas a levantar de la cama y ¡ostras!, que no puedes avanzar o que tienes un tirón muy fuerte en tu espalda. Bueno, pues aquí tienes la explicación de por qué ocurre esto. ¿Cómo podría el ejercicio ayudarte a contrarrestar este dolor provocado por estos movimientos repetitivos? Bueno, pues en primer lugar, si escogemos ejercicios que te ayuden a relajar toda esa musculatura que está trabajando tanto durante todos los días, te va a ayudar a que ese dolor vaya disminuyendo poquito a poquito. Te muestro un par de ejemplos aquí a continuación. Cojo aire y cuando lo suelto giro el cuerpo. Además, si incluyes ejercicios que te ayuden a reforzar la musculatura que está quedándose un poco olvidada por esos esfuerzos que haces en tu día a día, mucho mejor también. Y en tercer lugar, con ciertos ejercicios podemos aprender la forma correcta de flexionar la espalda, agacharnos a coger peso del suelo, etc. Así que, como ves, el ejercicio es una opción muy interesante aunque tengas un trabajo físico. Simplemente debes de adaptar lo que haces en cada una de las sesiones. Y ahora nos vamos a ir a la forma número 4, última forma por la cual tu espalda puede doler, que es no hacer esfuerzos repetitivos, sino simplemente mantener una misma postura durante mucho tiempo. Quizá pasas tu día sentado o sentada delante de un ordenador, como estoy yo ahora sentado aquí grabando este vídeo, o de pie detrás de un mostrador. Quizá creas que por tener un trabajo que no es físico, puedes librarte del dolor de espalda. Hay mucha gente que piensa que ese trabajo tan sedentario no debería de provocar dolor de espalda, pero la realidad es que los extremos siempre son malos. Tan malo es hacer muchos movimientos repetitivos en el día a día como no hacer ningún movimiento en tu día a día. Y es que, aunque no te lo creas, como te muestro en esta otra imagen, aunque no hagas movimientos, las estructuras de tu espalda están soportando una carga constantemente, que, como ha pasado anteriormente, si las repetimos con el paso del tiempo, va provocando la fatiga de esa musculatura, de esas articulaciones y demás, y eso puede ser que llegue un día que provoque dolor. Lo vas a reconocer muy rápido. ¿No te ha pasado que a lo mejor llevas años trabajando delante del ordenador y que de repente un día empieza a molestarte la zona lumbar sin un motivo aparente? ¿No has hecho nada diferente a lo que estabas acostumbrado a hacer? Bueno, pues es exactamente por eso lo estoy comentando. ¿Cómo puede el ejercicio ayudarte en esta situación? Puedes introducir ejercicios de movilidad para aquellas zonas que pasen más tiempo en pausa o en estático. Te muestro un par de ejemplos para que veas cómo es importante movilizar la zona lumbar, la zona de la pelvis y la zona de la cadera. En segundo lugar, específicamente para estas personas es muy interesante incluir ejercicios de refuerzo a nivel de glúteo y a nivel de espalda, como los que te muestro por aquí, porque ambas son una musculatura que es importante tener trabajada para que puedas soportar esa carga en el día a día. Y en el punto número 3, y esto es lo más importante, ¿vale? Deberías de evitar esa postura que mantienes en tu jornada laboral cuando llegues a casa. No puede ser que si el estar sentado o sentada es lo que te provoca dolor, que cuando llegues a casa sigas trabajando sentada, sigas leyendo sentada, sigas comiendo sentada, etcétera, etcétera. Y con esto llegamos a la parte final del vídeo. Me gustaría que me dijeses en comentarios con cuál de estas 4 formas que he comentado te sientes más identificado y cuál puede ser la causa de tu dolor. Te animo a probar los ejercicios que he ido poniendo durante toda la presentación, que los pongas en práctica, que los pruebes y que si tienes cualquier comentario o duda con alguno de ellos, me lo puedas hacer a través de este mismo vídeo. Por último, recuerda suscribirte, darle al like y así estarás al tanto de todas las publicaciones y los vídeos que voy subiendo con el paso del tiempo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.